Hermano, buenos días. Dios le bendiga. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Hermosa adoración, ¿verdad? Damos gracias al Señor por todo lo que nos da, por todas las cosas que nos permite experimentar también, ¿verdad? Siempre hay que ver las cosas que nos pasan, no como una tragedia, sino como una experiencia que Dios permite para que podamos ver su poder, su amor, su misericordia y su favor. Amén, hermanos. Bien. Dios me los bendiga a todos ustedes, todos los hermanos que están. Me da mucho gozo verlos. Y a las personas y hermanos que por primera vez vienen a la congregación, les saludo y realmente les felicito por estar aquí. Amén. Y a los hermanos que están en casa también, Dios los bendiga a todos ustedes. Me da mucho gozo ver después de tanto tiempo a mi hermanita Ujier. Dios te bendiga, mi hermana, ¿sí? Bendiciones. Cuídate mucho, hermana. Un aplauso para nuestra hermana Mercedes. Mercedes, ¿sí? Dios te bendiga, hermana Mercedes. Qué bueno. Bien, hermanos, vamos a orar un momento, por favor. Le pido que me acompañe en oración. Padre, damos gracias por permitirnos congregarnos de esta manera, con tanta libertad, Señor, y con tanto gozo de poder exaltar tu nombre. Y gracias, Señor, mi Dios, por permitirnos venir este día y estar aquí, Señor, para honrar tu nombre. Queremos ser agradecidos con usted cada día. Y el día domingo que nos toca venir aquí es la expresión de esas acciones de gracias, porque hemos visto su mano, su favor, su gracia, su dirección y su corrección en todos los días, Señor mi Dios. Por eso venimos a exaltar tu nombre y a dejarnos instruir con su palabra para que siempre podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Bendiga todos estos corazones que están aquí y los que están en casa también, Señor. En este tiempo tu palabra renueve nuestra mente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos siguiendo una serie que le he titulado La Iglesia, el lugar más preciado en la tierra. Y este es el tercer tema que vamos a tratar el día de hoy. Para recordarles un poco, el primer tema lo podemos resumir, que la iglesia es el lugar más preciado en la tierra porque su edificador es Cristo, el Hijo del Dios viviente, y es la institución más preciada en la tierra porque ahí está presente el Dios vivo. La semana pasada estuvimos tratando un tema del cual podemos sacar una breve conclusión, que la iglesia es el lugar más preciado en la tierra porque Jesucristo ha establecido su iglesia para salvar y rescatar a las personas de la idolatría. Y de eso hablamos la semana pasada. Entonces, hoy vamos a continuar con un tema también relacionado a la idolatría, porque la iglesia es la iglesia del Dios viviente y una iglesia sin ídolos en el corazón también. Y en eso tenemos que reflexionar en esta mañana, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra. Y cada vez que uno recorre cualquier libro de la Biblia, siempre nos va a presentar que la idolatría delante de Dios es un pecado, porque la idolatría reemplaza a Dios, ¿sí? Reemplaza a Dios. Y esta idolatría comienza en el corazón, en el corazón. Entonces Dios, a través de la predicación de su palabra, Él espera que cada uno de sus hijos se examine continuamente para erradicar la idolatría del corazón, porque solo a Él debemos adorar, ¿sí? Y esto es un examen que continuamente debemos hacernos, continuamente. Entonces hoy vamos a ver cómo los ídolos en el corazón son la causa de la conducta que no agrada a Dios, ¿ya? Hoy vamos a ver cómo los ídolos en el corazón son la causa de una conducta que no agrada a Dios, con el propósito de que usted se aleje de este pecado y realmente sea un miembro de la iglesia del Dios viviente, apartado de todo ídolo en su corazón.
¿sí? De todo ídolo en su corazón. Y antes de darle la cita, yo quería recordarles que la semana pasada tomamos el caso de Jeroboam, del primer rey de Israel, ¿verdad? Del norte de Israel, y cómo el pecado de su idolatría lo llevó a construir becerros de oro ante los cuales él se postraba, y asimismo se los presentó a su pueblo y le dijo que esos eran sus dioses. Y esta fue la causa por la cual vino la destrucción a su nación. Así fueron las nefastas consecuencias de un sistema ideado en su mente, en su corazón, que recibió la condena del Señor, ¿sí? Recibió la condena del Señor. Y mencionamos también que las experiencias de este hombre señalan cuán diabólico y cuán engañosa es la idolatría que él practicó, ¿sí? Cuán diabólico es caer en este pecado, cuán engañosa y fútil es la idolatría, porque él construyó su vida sobre eso. Y también vimos cómo la adoración de estos falsos dioses lo llenó a él en su corazón de otros ídolos, como el ego, la reputación, la soberbia, la rebeldía, la necedad misma. Así es que hay que poner mucha atención a eso, ¿verdad? Y para eso el Señor ha dejado su iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, la cual cumple una misión de parte de Dios, y es la misión amorosa de rescatar a un mundo de la idolatría. Dios de esa manera manifiesta su amor, ¿sí? Para rescatar a los hombres y mujeres del pecado de la idolatría y traerlos a su iglesia, ¿sí? Así es que Jesucristo entonces edifica una iglesia gloriosa, santa y sin ídolos. Pero vamos a ver el día de hoy que tenemos que examinarnos los que estamos en Cristo para ver si practicamos la idolatría, ¿ya? No una idolatría externa, pero sí una idolatría interna en el corazón. Así es que un poco vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 14. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Ezequiel en el Antiguo Testamento, un libro de repente no muy citado en nuestras predicaciones, pero usted lo puede encontrar después de Salmos, después de Proverbios, Eclesiastés, y ahí vienen los profetas, Isaías, Jeremías, y después Lamentaciones, y ahí encuentra a Ezequiel, ¿ya? Ezequiel, capítulo 14, versículo del 1 al 8, vamos a dar lectura, amén. Les espero un minuto para que lo puedan ubicar, porque sé que, como no es habitual leer estas porciones, pero toda la palabra es inspirada por Dios, amén. Toda ella es útil, ¿sí? Bien, ¿qué dice Ezequiel capítulo 14, versículo del 1 al 8? Dice así la Escritura: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Versículo 4. Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Versículo 5. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieren apartado de andar en pos de mí, y hubieren puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo.
y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Hasta ahí la lectura. Un poco acerca de Ezequiel. Ezequiel, un hombre llamado por Dios a cumplir dos funciones, como profeta y como sacerdote, y de muchas formas, de muchas maneras, a través de la profecía, a través de parábolas, a través de señales, símbolos, que Dios le mandó usar para entregar un mensaje a su pueblo que ya no estaba en su tierra, sino que estaba exiliado en Babilonia. Y miren cuán grande es el amor de Dios, que aún el pueblo estando exiliado en Babilonia, el Señor no los dejó sin su consejo, ¿no? Así es que Ezequiel es uno de aquellos hombres que Dios levantó, llamó, usó. Y de la semana pasada que hablamos acerca del reino del norte, el reino del sur, a través del primer rey del norte, Jeroboam, el reino así como estuvo dividido entre el norte y el sur duró aproximadamente 200 años, ¿sí? 200 años. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada le dije que después de Jeroboam vinieron 19 reyes. ¿Sí? En total fueron 20 reyes en el norte. Y la suma de todos ellos más o menos da 210 años, ¿sí? En los cuales el Señor, desde Jeroboam, el Señor estuvo siempre mostrando su paciencia, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Él estuvo usando a diferentes profetas y diferentes formas y maneras de cómo el pueblo se aparte de la idolatría. Pero ya que el pueblo siguió obstinado en su pecado, entonces después de 200 años el reino dividido llegó a su fin. Así es como el reino del norte cayó en manos de los asirios aproximadamente en el 720-721 a.C. ¿Qué reino quedó? ¿Qué reino sobrevivió? El del sur, Judá. Ya Judá sobrevivió. Entonces Judá fue testigo, el reino de Judá fue testigo de lo que había pasado con su vecino del norte. No solamente sus vecinos, eran sus hermanos, porque venían de la misma raíz, ¿no? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Y ellos fueron testigos, vieron, observaron entonces cómo el Señor tuvo paciencia con ellos y al final, debido a su necedad y debido a su no arrepentimiento, ocurrió lo que Dios había profetizado. ¿Okay? Y este reino de Judá quedó solo entonces, ¿sí? Quedó como el reino sobreviviente y también se contaminó con la idolatría. Y Dios también fue misericordioso con ellos. Ellos, como el reino sobreviviente, duraron aproximadamente 135 años y debido también a su necedad y a su obstinado corazón, cayeron después en manos de los babilonios. Es ahí donde Jerusalén es invadida, destruida. Y los babilonios hicieron, en 3 etapas, hicieron unas deportaciones. La primera vez que los babilonios llegaron y deportaron a como 10,000 judíos, se los llevaron a Babilonia. Dentro de ese primer grupo estaba Ezequiel. Ezequiel tenía más o menos, creo que 20, 25 años de edad cuando fue llevado cautivo, ¿sí? Y su ministerio profético, ¿sabe cuánto tiempo duró? 22 años. Él y otros hombres como Jeremías y otros profetas que Dios usó, como Isaías, Daniel y otros profetas menores, tuvieron un tiempo de su ministerio en el cual Dios no cesaba a través de ellos de llevar un mensaje para que el pueblo se arrepienta. Y Ezequiel llevó este mensaje por 22 años. ¿Dónde? No en Judá, porque ya había una parte que había sido tomada por los babilonios y muchos judíos ya estaban en Babilonia. Y ahí estaba Ezequiel y desde ahí Ezequiel trae consejo, profecía, mensaje de parte de Dios, ¿sí? Aparte Dios tenía, por ejemplo, a Jeremías en Judá, para también hablarle al pueblo que había quedado allí, para que se arrepientan también. Y quiero que usted dimensione cuán grande es el amor de Dios y cuán grande es su misericordia, ¿sí? Cuando uno lee, realmente uno queda impactado de ese amor de Dios, esa misericordia, esa paciencia de Dios. Entonces, Ezequiel, allí en Babilonia, él profetiza
que el castigo era inminente, porque los judíos no creían. Decían, no, nosotros pronto regresaremos a nuestra tierra y no creemos que seamos destruidos. Dios no va a permitir eso. Es su casa, es su templo. Entonces ellos estaban incrédulos, no creían en las profecías que el Señor enviaba a través de estos hombres. Pero Ezequiel profetizó que el castigo era inminente porque su corazón estaba lleno de idolatría y advirtió que esta nación de Judá, la nación remanente, sería también destruida, pero no hicieron caso, no hicieron caso. Mi amado hermano y hermana, jóvenes, señoritas, Dios siempre castiga el pecado. Dios no pasa por alto el pecado. Dios es paciente, pero tarde o temprano Él es justo y Él actúa con justicia porque se ha pecado contra Él. Lo crean o no lo crean las personas, Dios siempre va a castigar el pecado. Nosotros tenemos un alivio, tenemos un respiro, porque no seremos condenados con el mundo, porque Cristo Jesús recibió toda la ira de Dios en nuestro lugar, ¿sí? Porque la paga del pecado, que es muerte, esa paga la recibió Cristo en la cruz del Calvario, y Él entregó su vida por nosotros los pecadores, ¿sí? Entonces, nosotros no recibiremos esa condenación, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Pero el mundo a quien le predicamos, a quien le anunciamos, a quien le invitamos, a quien de diferentes formas y maneras escucha el Evangelio, no creen. Pero Dios, independientemente si el hombre cree o no cree, Dios castigará el pecado. Y esta nación de Judá, ellos decían, no creemos que nuestro Dios vaya a permitir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque habían pasado pues 5, 10 años, 15, 20 y no pasaba nada. Pero la paciencia de Dios también tiene un límite. Entonces llegó más o menos, pasó un siglo, a pesar, como le digo, que ellos habían sido testigos de lo que había pasado con sus hermanos en el norte. Ellos entonces no aprendieron la lección y después de 135 años, Dios tratando con ellos, pero finalmente el Señor trajo entonces su castigo. ¿Por qué? Porque como dice Ezequiel, desde donde estaba el Señor buscando que el pueblo vuelva, Ezequiel dice lo siguiente, ¿sí? Hemos visto allí. Ahora miren, algunos líderes, algunos ancianos del pueblo, dice que se acercaban a Dios a través de los profetas para recibir dirección, consejo o para que se les diga de parte de Dios cuál sería el futuro de ellos y de la nación. Pero ¿cómo se acercaban estos hombres? Dice que se acercaban con un corazón lleno de ídolos. Lleno de ídolos. Entonces, con una necedad y sin ningún temor reverente, se acercaban de esta manera a Dios para preguntar por nuevos mensajes de Dios para el pueblo, ¿sí? Y tenían entonces una relación con Dios externa, netamente externa y conveniente nada más. Porque buscaban a los profetas de Dios porque sabían que ellos le iban a decir qué iba a pasar en el futuro, ¿sí? Entonces, por conveniencia se acercaban a Dios. Y con un corazón, como dice Ezequiel, un corazón entonces donde habían puesto a sus ídolos en su corazón, ¿sí? Por eso es que en el versículo 5 que hemos leído, dice el texto que cualquier hombre de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón, habiendo puesto así tropiezo para su alma, Dios le respondería de acuerdo a la multitud de sus ídolos, dice, ¿sí? En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, esta parte de este versículo dice: a todo israelita que haya hecho en su corazón un altar de ídolos, dice, ¿sí? Un altar de ídolos, para tener una mejor claridad de lo que dice el texto, ¿sí? A cada hombre de Israel que había hecho en su corazón un altar de ídolos, un altar de ídolos. Este pueblo, por causa de la idolatría, por adorar a los ídolos en su corazón, se apartaron del Dios vivo, ¿sí? Se apartaron del Dios vivo. Ahí viene nuevamente la exhortación amorosa de Dios, ¿sí? Para que los que están ya fuera de su tierra, fuera de su patria, que están lejos y que han sufrido la primera experiencia del exilio, se arrepientan. Y ahí viene la exhortación amorosa de Dios en el versículo 6, que le dice: convertíos, ahí está, dice, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, ¿sí?
Aquí hay un llamado al arrepentimiento, a apartarse de una vez y por todas de su idolatría. Hay un llamado allí. Y también en los versículos 7 y 8 encontramos la consecuencia de no escuchar ese llamado y de no arrepentirse, ¿sí? La consecuencia era que se enfrentarían a Dios mismo. Al Dios a quien ellos venían a consultarle con un corazón lleno de ídolos, se enfrentarían a Él mismo y serían eliminados del pueblo de Israel. Eso es lo que está profetizando Ezequiel, ¿sí? Mi amado hermano, al igual que muchos hoy en día también tienen ídolos en el corazón. Por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Juan, ya anciano, escribiendo sus últimas cartas. Y si usted va a Primera de Juan 5:21, Primera de Juan 5:21, hay un llamado ahí, dice, hijitos, así de esa manera amorosa, ¿sí? Hijitos, guardaos de los ídolos, dice, ¿sí? Hijitos, guardaos de los ídolos. Y este mandato está dirigido ¿a quién? Está dirigido a la iglesia, está dirigido a los creyentes. Está dirigido a los creyentes este mandato, hijitos, guardaos de los ídolos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿será que hay idolatría en mi corazón? Porque nosotros vemos la idolatría entonces como algo externo, ¿no? Una imagen allí, entonces a la cual no nos postramos. Pero la Biblia también nos habla de otro tipo de idolatría, la idolatría del corazón. Y por eso es que Primera de Juan 5:21 da este mandato dirigido a los creyentes, para examinarnos, ¿no? Porque, mi amado hermano, todo ser humano es propenso a alguien o algo que se convierte en el objeto de su devoción del corazón. Así es que el ser humano tiene un potencial para ser idólatra. Tiene un potencial para ser idólatra, ¿sí? Por eso el teólogo Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, dice. Una fábrica de ídolos. ¿Qué es la idolatría entonces? Vamos a dar algunas definiciones. ¿Qué es la idolatría? ¿Sí? Escuche bien. Es algo o alguien que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Es algo o alguien a quien valoras y deseas más que a Cristo, ¿sí? Es algo o alguien que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Es algo o alguien a quien valoras, a quien no solamente valoras, sino que deseas más que Dios. Y eso puede ser un objeto, como puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu nieto, tu reputación, tu imagen, tu trabajo, tus estudios, tus títulos, tu diversión. Y aún el placer sexual también puede llegar a ser un ídolo cuando deseas agradarte a ti mismo más que a Dios. Aún entonces el placer, la relación sexual que Dios la ha creado para que se disfrute dentro del matrimonio, cuando se hace un mal uso del sexo, entonces eso se convierte en un ídolo, ¿sí? La idolatría es esencialmente quitar a Cristo del trono de nuestros corazones y reemplazarlo por otro objeto o por un deseo o por una persona, ¿ya? Eso es la idolatría, también otro concepto que podemos tener. Esencialmente, quitar a Cristo, ¿sí? La idolatría también es una vida de egoísmo. ¿Por qué? Porque el yo reemplaza a Dios y quien gobierna el corazón ya no es Dios, sino que es el yo egocéntrico de cada persona. Entonces no nos debemos asombrar, porque si la Escritura nos advierte, nos dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos, tenemos que en esta mañana humildemente escuchar y examinarnos. ¿Ok, hermanos? La idolatría
de parte de los creyentes, la idolatría en su corazón, en el corazón de los creyentes, es olvidarse de la meta suprema que tiene cada creyente. ¿Cuál es la meta suprema de cada creyente? La meta suprema de cada creyente es glorificar a Dios. Esa es la meta suprema de todo creyente, glorificar a Dios. Y cuando lo que hacemos no glorifica a Dios, entonces tenemos que ponernos las antenas y ver si estamos actuando con un corazón idólatra, ¿sí? Con un corazón idólatra. Una forma de cómo detectar la idolatría es observando tu conducta y observando tu comportamiento, ¿sí? Observando tu conducta y tu comportamiento. Para los creyentes y para los asistentes a la iglesia donde se predica la palabra de Dios, tienen que escuchar y poner atención que si su corazón está apartado de Dios y está capturado por algo que no es la persona de Cristo, entonces tu comportamiento y tu conducta y tus acciones se van a ver afectadas trágicamente. ¿Ya? Trágicamente. Entonces por ahí comenzamos. ¿Ya? Vamos a explorar entonces. ¿Ya? Entonces comenzamos con la conducta, el comportamiento, evaluarlo cómo es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo comportamiento y actos que no agradan a Dios vienen de un corazón que está apartado de Dios. Vienen de un corazón egocéntrico. Vienen de un corazón en el cual otra persona ha ocupado el lugar. ¿Ya? Si recordamos el caso de Jeroboam de la semana pasada, su alejamiento de Dios afectó sus emociones. Se llenó de miedo de perder el poder, se llenó entonces de miedo de perder el control de sus súbditos, se llenó de temor, de inseguridad, y al alejarse de Dios y dejar de confiar en Dios, él tuvo que buscar, como le dije la semana pasada, algo en quien confiar, y por eso es que él creó, ideó, imaginó y construyó sus ídolos. ¿Ya? Construyó sus ídolos. Su miedo e inseguridad fueron entonces la razón que lo llevaron a crear sus propios ídolos, sobre los cuales él se sentía seguro, ¿sí? Se sentía seguro. Y cuando fue amonestado, ¿cómo reaccionó? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Cuál fue su conducta? ¿Sí? Allí estaba Jeroboam, en su santuario, arrodillado, ¿sí? Frente a una imagen en forma de becerro de oro, y como dice el Salmo 115, vaya al Salmo 115, por favor, porque y usted debe señalarlo allí en su Biblia, porque siempre que vamos a compartir de estas cosas debemos ubicar donde hay algunos textos que van a ser usados por Dios para ayudar a un familiar, ayudar a una persona, ayudar a alguien que salga de la idolatría, porque así como Dios ama, entonces, usa su iglesia para rescatar a los idólatras, nosotros también tenemos que participar de ese propósito que Dios tiene, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestras palabras no tienen poder de convencimiento. Es la palabra de Dios la que convence de pecado. El Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Versículo 2, porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Versículo 3, es la respuesta de los creyentes. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, ¿sí? Respuesta 4 y en adelante. Los ídolos de ellos, ya, de los no creyentes, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. ¿Sí? O sea que hay un testimonio de quienes dan testimonio del Dios vivo, ¿sí? El creador de los cielos y la tierra, todo lo que él ha hecho, él ha hecho, entonces ahí está en su creación. Todo lo que él quiso ha hecho, ¿sí? Ahí está nuestro Dios cuando preguntan. Pero hay otro grupo de seres humanos que dicen, no, mi Dios está acá. ¿Cómo es tu Dios? Entonces un Dios que tiene boca, que tiene ojos, que tiene narices, que tiene pies, pero que no camina, no habla, no ve, no oye, no huele, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y así está dividida la humanidad, entre los que creen en un Dios vivo y entre los que creen en este tipo de dioses muertos, dioses falsos. ¿Y ante quién estaba postrado Jeroboam? Ante una imagen de becerro de oro.
Por más oro que tenía, no tenía vida. Pero él estaba allí postrado. Cuando viene el profeta y le dice, de parte de Dios, tu altar va a ser destruido, y le da otras profecías de juicio, entonces, y fue amonestado realmente misericordiosamente por Dios, y él escuchó las consecuencias si es que no se arrepentía. ¿Cuál fue su reacción? Ya que su corazón estaba capturado por la idolatría cuando escuchó que sus ídolos serían destruidos, la reacción de sus palabras y su conducta fue de enojo, molestia, se enfureció. Estas expresiones, hermanos, y reacciones brotaron de un corazón idólatra. ¿Ya? Esta conducta, estas expresiones brotaron de un corazón idólatra. El centro de su preocupación de Jeroboam, ¿cuál era? Era su yo. Un corazón idólatra, el centro de su preocupación es él mismo, es su yo. ¿Sí? Y a Jeroboam le preocupó su altar, le preocupó su salud física, pero como dijimos la semana pasada, él no se preocupó por su corazón, que estaba alejado del autor de la vida, que es Dios. Se preocupó solamente por lo que le interesaba a él, pero no se preocupó por lo que era importante para Dios. No se preocupó por lo que era importante para Dios, ¿sí? Y le había dado la autoridad a este hombre de poder gobernar sobre las 10 tribus de Israel. Entonces, el pecado de Jeroboam estaba en su corazón. Y como dice Ezequiel, hemos leído, ¿sí? Los ídolos han sido colocados en el corazón de las personas. Y como hemos leído 1 Juan 5:21, hijitos míos, guardaos de los ídolos, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué ídolos, de qué ídolos nos tenemos que cuidar, ¿sí? Y dónde comienza la idolatría, ya más o menos les he indicado. La idolatría comienza en el corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dio una respuesta a los fariseos, a los escribas, porque ellos se asombraron porque vieron a los discípulos de Jesús que no se lavaban las manos para comer, ¿sí? Ellos estaban más preocupados por las cosas externas. Y lo ven a los discípulos de Jesús que no se lavan las manos para comer y ellos se le ponen pues los pelos de punta, ¿no? Entonces, ¿sí? Esto es un sacrilegio, esto es un pecado. Entonces se rasgaban de repente las vestiduras y le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Cómo tus discípulos entonces no se lavan para comer? No se lavan las manos. Y vaya usted, ¿qué le responde Jesús ahí en Mateo? Vaya a Mateo capítulo 15. ¿Qué responde Jesús? Capítulo 15, versículo desde el 10, ¿sí? Desde el versículo 10. Mateo capítulo 15. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, dice Jesús, ¿sí? Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No lo que entra en la boca, dice, ¿sí? Contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Y les va a seguir aclarando las cosas, dice. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Ahí están ellos, ¿no? Los religiosos, ¿sí? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Versículo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Versículo 16, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, le dice. Esto fue entonces un golpe duro a los fariseos, los escribas, ¿verdad? Su legalismo, su religiosidad externa. Y el Señor está diciendo, no es eso lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que está en el corazón. Es lo que está en el corazón. Y de la abundancia de su corazón va a hablar su boca, ¿sí? Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué sale del corazón entonces? Según lo que hemos leído, salen los malos pensamientos del corazón. Salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones,
los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todas las cosas malas habidas y por haber, ¿sí? Entonces, hermanos, los pensamientos, las decisiones y acciones van a revelar los deseos de tu corazón, ¿sí? Los deseos de tu corazón. Primer aspecto, si tus deseos son buenos, escuche bien, si tus deseos son buenos, entonces tus acciones externas van a glorificar siempre a Dios, ¿ya? Siempre a Dios. Pero si tus deseos son malos, entonces tus acciones externas te van a glorificar a ti mismo, ¿ya? A ti mismo, ¿ok? Y como les he dicho, como creyentes, la meta de nuestra vida como creyentes es darle gloria a Dios siempre, ¿sí? Darle gloria a Dios siempre. Así que tenemos que evaluar qué cosa hay en nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué cosa hay en nuestro corazón? Y ya que el Señor ha hablado allí entonces de los malos pensamientos, homicidios, los adulterios y las fornicaciones, vamos a ir un momento para dar un ejemplo, ¿sí?, de la idolatría en el área sexual. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. También, ¿a quién está dirigido? A la iglesia, a los creyentes, ¿sí? Dice así, Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Con qué comienza? Fornicación. Segundo, impurezas. Tercero, pasiones desordenadas. Cuarto, malos deseos. Y avaricia, que es idolatría, ¿sí? Que es idolatría, ¿ok? Si ponemos atención, los dos primeros son acciones o actos externos. Acciones o actos externos, la fornicación y las impurezas en relación con otra persona es el mal uso de la sexualidad. Son las acciones externas los dos primeros. Los dos siguientes, que son las pasiones desordenadas y los malos deseos, esa es la parte interna del ser humano. La parte interna del ser humano, ¿sí? Lo que hay en el corazón entonces se va a exteriorizar, ¿ok? Se va a exteriorizar. Así que ahí en el corazón entonces, de lo interno, caminamos hacia lo externo. De las palpitaciones en el corazón hacia el acto físico, ¿ya? Pueden haber entonces ahí palpitaciones en el corazón, pequeñas, fuertes, más fuertes, entonces están ahí palpitando hasta que si tú no te pones bajo la autoridad del señorío de Cristo y no le permites al Espíritu Santo que controle esos malos deseos, esas palpitaciones que están ahí luchando y batallando y que de repente las alimentas con imágenes, porque estamos hablando aquí del área sexual, o con películas, ¿sí? Entonces después esas palpitaciones van hacia algo concreto, que es el acto físico del pecado, ¿ya? Así es que los dos primeros son acciones externas, las dos segundas son cosas internas del ser humano. Pero la raíz de eso dice que es la avaricia, que es idolatría. ¿Qué cosa es la avaricia? Es desear algo, es el pecado de querer más, ya sea más cosas o más placer. Y aquí, como está hablando de la parte de la sexualidad, es entonces el pecado que lleva al hombre a tener diversas relaciones sexuales de inmoralidad, ¿ok? El hombre entonces que no se satisface con una experiencia, que busca otra y así, que comienza con ver, que comienza con mirar, que comienza con observar, que comienza con ver películas pornográficas, videos pornográficos, ¿sí? Después de eso ya no queda entonces satisfecho, quiere más, tiene avaricia, quiere más. Entonces va a lo práctico, así cae en el pecado sexual. Con esa persona tiene unas experiencias, desea más, anhela más, otra experiencia, entonces busca a otra persona, ¿sí? Y así va entonces cayendo más y más, porque como dice aquí, y cae en la avaricia, que es la idolatría, ¿ok? Todo eso, ¿de dónde brota? Del corazón, ¿sí? Que lleva de tener malos deseos, pasiones ordenadas y finalmente se exteriorizan en fornicaciones e impurezas. Y cuando no se satisface la persona, ¿sí?, entonces hay unas evidencias de conducta y de comportamiento, ¿ok?
en la relación matrimonial, si no se le hace caso a sus pasiones, a esta persona que tiene un pensamiento equivocado del uso de la sexualidad o inclusive dentro del matrimonio, y exige a la esposa tener ciertas prácticas que no son sanas. Entonces, si la esposa no le complace, él se molesta, se amarga, no le habla. Ahí está la conducta externa que refleja el pecado interno en el corazón, la idolatría, ¿sí? Su idolatría es la sexualidad. Y de esa manera, con comportamientos externos, manifiesta entonces su descontento, ¿sí? Así que, mi amado hermano, ahí vemos entonces que la raíz de este mal uso del sexo es la avaricia, que es la idolatría. Así se revela la raíz de donde proceden todos estos males del mal uso de la sexualidad, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias de los ídolos en el corazón? Las consecuencias, ¿sí?, de los ídolos en el corazón llevan a una persona a tener pensamientos de iniquidad. Hacen que la persona rechace a Dios, rechace su palabra, no quiera leer la Biblia, no quiera acercarse a la iglesia, no quiera entonces participar más en las cosas del Señor. Y otra consecuencia es que poco a poco se va sembrando incredulidad en el corazón de esa persona. Y esa persona puede venir por obligación a la iglesia, pero como su pecado está en su corazón, entonces esta idolatría en el corazón lo endurece y puede venir a la iglesia, pero escucha y se va y no hay frutos del gozo de estar en comunión con Dios, ¿sí? Otra parte de la conducta, los ídolos ciegan a una persona, la mantienen engañada, la mantienen entonces altiva, soberbia, vengativa, necia, irritable constantemente, altanera, rebelde, obstinada, mentirosa o mentiroso, impaciente, ¿sí? Todas estas conductas externas obedecen, hermano, a que hay pecado en el corazón, y ese pecado son ídolos que la persona, al no tenerlos, al no ser complacido, entonces se irrita, se miente, codicia, es vengativo, es necio y todas estas cosas, ¿ya? Todas estas expresiones de conducta se van a manifestar. ¿Por qué? Porque hay que evaluar entonces que una de las cosas puede ser que en el corazón hay idolatría, hay pecado de idolatría, ¿sí? El comportamiento de un idólatra va a presentar esas características, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo comportamiento y todos actos que no agradan a Dios vienen de un corazón que está apartado de Él, y si está apartado de Él, está capturado por algo, por alguien que no es Cristo, ¿sí? Que no es Cristo, ¿ok? El comportamiento pecaminoso, entonces, como hemos visto, hermanos, trae una conducta y un mal carácter que sirven como señal de que algo más profundo está residiendo en su corazón, ¿ok? Es como que si usted o yo vamos al médico y estamos hirviendo en una temperatura de más de 40 grados, ese es el síntoma de que algo interno en el cuerpo está provocando esa temperatura, ¿ok? Si usted le pone nada más cosas caseras para bajar la temperatura, no va a dar con el problema que hay dentro, que puede ser, para este ejemplo que estoy dando, puede ser una apendicitis. Y si no la tratas, si no la operas, eso te puede llevar a la muerte. Entonces, cuando uno tiene estos síntomas, uno no puede darse licencias. Uno tiene que cortar inmediatamente, ¿sí? ¿Qué me está causando? ¿Qué está causando en mi corazón que yo tenga estos comportamientos? ¿Ya? Y el corazón es engañoso. Nos engañamos a nosotros mismos porque le echamos la culpa. Mi papá tiene la culpa, mi mamá tiene la culpa, mi familia tiene la culpa, mi esposo tiene la culpa, la sociedad tiene la culpa, no tuve padres, me abandonaron, entonces mi pasado tiene la culpa. Y justificamos así. Y algunas justificaciones pueden tener algo de grado de validez, pero sí quiero que sepa, mi amado hermano, ¿sí?, que tu corazón siempre será la causa de las respuestas a tus acciones y tus actos. Siempre va a ser tu corazón. Bien, entonces, ¿cómo identificar los ídolos en el corazón? Voy a mencionarles algunas preguntas para que cada uno de nosotros nos examinemos aquí en esta mañana. Y de repente me detendré a citar algunos ejemplos, ¿ok? ¿Cómo identificar los ídolos en nuestro corazón? En relación a los sentimientos y deseos,
¿hay algo que ames más que a Dios? El joven rico se le descubrió que había en su corazón. Porque él decía, no, yo he guardado la ley. Siempre entonces he guardado la ley, yo cumplo con todos los mandamientos. Y cuando Jesús le dice, lo invita a que lo siga, entonces se descubrió que en su corazón él amaba más las riquezas. Ese era su ídolo. No pudo despegarse de su ídolo para seguir a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿hay algo que ames más que a Dios? Los deseos de quién obedeces, ¿sí? Los deseos de quién estás obedeciendo, ¿los de Dios, lo de su palabra o lo de otra persona? ¿O lo de tu propia concupiscencia? Por ejemplo, la sociedad es experta en esto, ¿sí? La sociedad, la televisión, las películas, los medios de comunicación son expertos en esto. Por ejemplo, la sociedad implanta un modelo de un cuerpo para todas las señoritas, de una moda para todas las señoritas. El deseo se convierte en un ídolo que impulsa la conducta de la persona a autoexigirse, a un gimnasio, a una dieta alimenticia, a cirugías, cirugías en su cuerpo, a invertir dinero para la nueva ropa que tiene que vestir, y debajo de este ídolo está el deseo en el corazón de recibir la aprobación de los demás, ¿sí? Ahora, la apariencia se convierte en un ídolo que viene a ser la fuente de su felicidad y de su realización. Y si su papá no le da para esto, no le da para lo otro, se enoja, se molesta, se irrita, se pone rebelde y de repente se va de la casa, o si no busca un novio, alguien con plata que le pueda suplir estas cosas. Pero comenzó en el corazón codiciando una apariencia física implantada por la sociedad. No está mal que cuidemos nuestro cuerpo, pero cuando se convierte en una obsesión, ahí está entonces el pecado de la idolatría. ¿Okay? ¿Qué es lo que más quieres hacer? ¿Qué es a lo que más le dedicas tiempo? En relación con las personas, ¿a quién complaces? La opinión de quién cuenta para ti. ¿De quién buscas aprobación? ¿En dónde depositas tus esperanzas? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿En la salud? Si depositas tus esperanzas en estas cosas, ahí están tus ídolos. ¿O has depositado tus esperanzas en alguna persona? Si tu esperanza está puesta en un joven, en una señorita, o en tu esposo, o en tu esposa, para todo en tu vida, él es tu ídolo. Dependes demasiado del comportamiento de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos o de tus amigos, ¿sí? Dependes demasiado del comportamiento. Si dependes mucho del comportamiento de tu esposo, si tu esposo se molesta por algo y tú entonces haces todo lo posible para que él no se amargue, no se moleste y lo quieres tener siempre contento, aún que tú sabes que lo que él está deseando realmente no es lo correcto, pero tú por complacerlo y por no hacerte problemas y por mantenerlo contento, haces lo que él desea, él es tu ídolo. Él es tu ídolo. Tal vez usted tenga un deseo bueno. Los deseos no son malos. Hay deseos buenos, ¿sí? Por ejemplo, una esposa que conoce el Evangelio y después ve que su esposo sueña con que su esposo también esté consagrado y venga a los pies de Cristo, pero en su corazón ella piensa y desea, si mi esposo viniera a los pies de Cristo, tendría menos problemas yo con él, tendría más paz, habría más armonía para mí en el hogar, me sentiría más amada. Entonces, ¿qué está persiguiendo? Está persiguiendo los deseos egoístas de su corazón, que no son malos, pero están mal orientados. Y con este engaño viene a Dios, ¿sí? Y entonces ora, ayuna, hace vigilia, se involucra en todas las cosas de la iglesia, en los ministerios, nunca falta a la iglesia. ¿Y qué ha pasado? Pasa entonces que este ídolo, ¿sí?, la ha traído a ella a acercarse a Dios para usar a Dios como un instrumento para que le complazca ese deseo, ¿sí? Su deseo es para ella entonces su paz, su tranquilidad, ¿sí?, su armonía.
Así es que un buen deseo, ¿cómo se puede tergiversar? De una manera engañosa. Y buscar a Dios y usarlo como un instrumento. Y a Dios no lo podemos usar como un instrumento. Él es una persona. Él es el creador, ¿sí? Él es el Señor de señores y no lo podemos usar como un instrumento. ¿Ok? Entonces hay que evaluar. Y por eso es que el esposo no se convierte. Pasan 5 años, 10 años, 15 años. Señor, ¿por qué esto? Porque en tu corazón hay un deseo engañoso. Y tienes que identificarlo y tienes que renunciar a él. ¿Hay alguna persona importante sin la cual piensas que no puedes vivir? Si mi hijo se muere y se me acaba la vida, él es tu ídolo, ¿sí? ¿De qué se tratan tus conversaciones? ¿Cuáles son los temas que abundan en tus conversaciones? La Biblia dice que la boca habla de lo que abunda en el corazón. ¿De qué temes en la vida? ¿Sí? Jeroboam, ¿qué temía? Tenía temor el temor es la otra cara del deseo engañoso, y por eso Jeroboam entonces recurrió a sus ídolos. ¿Qué es lo que piensas que más necesitas en la vida? Si usted piensa entonces que lo que más necesita en la vida es sentirse bien, amado, respetado, realizado, seguridad económica, necesidad de tener buena salud, necesidad de una vida sin dolores y siempre feliz, entonces usted hará de Dios un instrumento para que lo complazca en todos esos deseos egocéntricos. Pero hemos dicho que nosotros como creyentes debemos darle toda la gloria a Dios, ¿sí? Y no entonces a rendirle culto a nuestro ego, ¿ya? ¿Okay? ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? ¿Dónde se encuentra tu refugio, tu seguridad, tu consuelo? ¿A dónde corres cuando estás temeroso, desanimado y molesto? ¿Acudes realmente a Dios en búsqueda de consuelo, de seguridad, o a otras cosas como la comida, como los vicios, como el alcohol, como el trabajo, como la soledad? Tu trabajo, varones, el trabajo se puede convertir en nuestro ídolo, ¿sí? Y le dedicamos tiempo y esfuerzo entonces, ¿sí? Y descuidamos la esposa, descuidamos los hijos, descuidamos el hogar, descuidamos nuestra labor espiritual en el hogar porque nuestro ídolo es el trabajo, ¿ok? Algún bien material se puede convertir en tu ídolo. El carro, tu carro se puede convertir en tu ídolo. Cuidas el carro, lo mandas a lavar, le compras de todo, lo tienes bonito. Y a tu esposa no tienes para su medicina, no tienes para sus chequeos médicos, ¿sí? Ok, entonces ese es tu ídolo, ¿sí? Así es que estas preguntas sirven para examinarnos, ¿sí? ¿Sin qué cosas estás convencido de que no puedes vivir? ¿Cuál es el propósito por el cual trabajas? Una última pregunta, 2 últimas preguntas que pueden servir. ¿Por qué oras? ¿Cuáles son los motivos de tu oración? Mire que la oración puede revelar los hábitos de egoísmo, materialismo, temor al hombre, temor a la soledad, temor a la desaprobación, aún temor a perder el ministerio también. El ministerio se puede convertir en un ídolo también, ¿sí? Entonces, si mi oración, entonces, mi ejemplo que les pongo como pastor de esta iglesia, entonces mi oración siempre va a estar entonces centrada en mi egoísmo para entonces estar siempre en el ministerio, y esa es mi oración que descentra totalmente. Tengo que examinar porque de repente he convertido el ministerio en mi ídolo. Así es que, hermanos, abundamos de ídolos ya, ¿sí? Abundamos de ídolos, ¿ok? Así que la oración puede ser la llave que revela los ídolos que están ocultos dentro de tu corazón. Tienes que examinar cuáles son los motivos de tu oración, ¿ok? ¿Qué prioridades tienes diariamente? ¿Qué prioridad es el día domingo para ti, no? Realmente si es para ti prioridad venir a la iglesia, o tienes otras prioridades, los ídolos entonces reemplazan a Dios, ¿ok? Mi amado hermano, este análisis personal le va a servir entonces para identificar las motivaciones con las que lucha en su corazón, ¿sí? Con las que lucha en su corazón. El creyente tiene un corazón redimido, ¿ok? Ahora, cuando uno tiene un deseo y ese ídolo controla el corazón, la persona está dispuesta aún a renunciar a sus conductas, a sus buenas conductas. Por ejemplo, Jacob, el Señor le había prometido que él iba a tener la primogenitura.
pero él lo deseó, entonces quiso tenerlo antes de tiempo. Y entonces se convirtió en un reconocimiento para él. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob entonces deseó esa bendición prometida de la primogenitura y la convirtió en su ídolo, y no le importó sacrificar sus principios morales para obtenerla, que le mintió a su hermano, le mintió a su padre y usó a su madre, ¿sí? Las personas, con tal de complacerse en su idolatría, pueden sacrificar sus principios morales. La mamá también, porque aparentemente Jacob era el hijo preferido. Y porque él esté bien y porque él alcance lo que desea, ella estuvo dispuesta no solamente a ayudarlo, sino que estuvo dispuesta a sacrificar su relación matrimonial con su esposo Isaac. Así que los ídolos conducen a eso. Conducen a eso, a sacrificar inclusive entonces la buena conducta y el buen testimonio que tenemos que tener delante del Señor. Mi amado hermano, para terminar, el creyente tiene un corazón nuevo. El creyente tiene un corazón redimido, ¿sí? Pero es muy probable, porque si recordamos lo que dice 1 de Juan 5:21, hijitos míos, guardaos de los ídolos, entonces es bien probable que muchos creyentes se estén enredando con ídolos en su corazón. Porque no en vano está esa advertencia para la iglesia, para los creyentes. Es porque existe alta probabilidad de que el creyente con facilidad se enriede en los ídolos de su corazón y no se dé cuenta y no los identifique, y el mayor problema, que los niegue y no lo reconozca. Eso es lo peor todavía, que los niegue y no lo reconozca. Entonces, mi amado hermano, nosotros tenemos que ser sinceros con el Señor y tener que comprender y entender que todos esos deseos, esas satisfacciones que el mundo busca y que jamás se sienten satisfechos, ¿sí? Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra adoración en Dios, en Jesucristo, ¿sí? Todas aquellas cosas que el mundo desea, el Señor nos complace a nosotros, y de una manera santa, ¿sí? De una manera santa. Podemos disfrutar de la sexualidad dentro del matrimonio de una manera santa, ¿sí? Podemos tener trabajo, podemos tener muchas cosas, disfrutarla de una manera santa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos decidido entonces que Cristo siempre reine en nuestro corazón, que Jesucristo siempre sea el centro en nuestra vida, y porque a Él queremos glorificar, Señor. A Él queremos exaltar, ¿sí? Por eso dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice, ¿sí? En vuestros corazones. ¿Habita Cristo por la fe en su corazón? Si Cristo habita por la fe en su corazón, mi amado hermano, usted siempre va a estar identificando sus ídolos y lo va a estar siempre rechazando, porque toda la gloria debe ser para mi Dios. Toda la gloria debe ser para nuestro Señor. Amén. Primera de Pedro 3:15 hace un llamado, ¿sí? Hace un llamado a los creyentes de la iglesia del Dios viviente. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, dice, ¿sí? Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y nadie puede limpiar su propio corazón. Nadie puede limpiar su propio corazón. Entonces, 3 cosas que tenemos que hacer. Primero, necesitamos orar. Orar. Yo sé que usted ora mucho por la salud, por el trabajo, por el negocio, por la finanza. Yo sé que usted ora mucho entonces por muchas cosas, pero para adorar a Dios en espíritu y en verdad, usted necesita orar por un corazón limpio. Por un corazón limpio. Por eso el Salmo 51:10, David, ahí inspirado, entonces dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿sí? Un corazón limpio, un corazón recto, Señor, delante de ti. Entonces necesitamos orar por un corazón limpio, ¿sí? Necesitamos orar por un corazón limpio. Segundo, se necesita humildad. Se necesita humildad, ¿sí? Y poder decirle, como dice el Salmo 26:2, Señor, escudriña mi mente y mi corazón, y si hay perversidad en mí, házmela saber, Señor. Házmela saber, ¿sí? Se necesita humildad en nuestra relación con Dios para pedirle a Dios que escudriñe Él nuestro corazón, y si encuentra perversidad en nuestro corazón, nos las haga saber para erradicar esas cosas, ¿sí? Erradicar esas cosas.
Por eso dice Primera de Corintios 11:28 también, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, dice, ¿sí? Pruébese, ¿sí? Cuando estamos participando de la mesa del Señor, tenemos que examinarnos delante de Dios cómo está nuestro corazón. Para eso necesita humildad, 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 ¿sí? El Señor escucha a los humildes y Él atiende a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos, ¿sí? Entonces, paso número 1, se necesita orar por un corazón limpio. Paso número 2, se necesita ser humilde, ¿sí? Paso número 3, renovar la mente con la palabra de Dios. Renovar la mente con la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, del 1 al 3, para terminar con esta cita, dice así, Primera de Pedro, versículo 4, del 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, dice, ¿sí? Me encanta mucho eso. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios. Ahí está entonces. Pedro está apelando al pensamiento, ¿sí? Y ese pensamiento tiene que ser renovado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, ¿sí? Por la palabra de Dios. Para que nosotros, dice, entonces, también nos armemos del mismo pensamiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús siempre dijo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Yo he venido a obedecer al Padre. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? No mi propia voluntad. Para librarnos de la idolatría en el corazón, nosotros también tenemos que decir lo mismo. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad, ¿sí? No mi voluntad, la voluntad de Dios. Tenemos que renovar entonces y armarnos de este mismo pensamiento. ¿Cómo nos armamos? Leyendo la palabra. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, ¿sí? Para poder vivir el tiempo que nos resta. El tiempo que nos resta, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y con esto quiero terminar. El versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, dice, ¿no? Baste ya, dice. Baste ya. Paramos acá, ¿sí? Aquí se termina esto, Señor. Señor, yo hago un compromiso serio con usted. Baste ya de estas cosas que están allí palpitando en mi corazón y que muchas veces me gobiernan, me controlan y caigo en pecado. Pero baste ya, Señor, baste ya, ¿sí? Baste de estas abominables idolatrías, ¿sí? Mi amado hermano, un corazón sin ídolos siempre busca hacer la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad. Por eso tenemos que parar esto, ¿sí? Parar esto. La iglesia del Señor, la iglesia que Cristo prometió edificarla, que la ha edificado y que la sigue edificando, es una iglesia gloriosa, ¿sí? Sin mancha y sin ídolos. Y sin ídolos en el corazón de los congregantes, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos entonces que continuamente estar quitando los ídolos, ¿sí? Porque somos miembros de la iglesia del Señor, la iglesia del Dios viviente, ¿sí? Ese es nuestro Dios, como dice el Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos, que ha hecho, que todo lo que Él quiso ha hecho, ¿sí? Los cielos no pueden contenerlo, ¿sí? Los cielos hablan de la obra de sus manos. Pero ellos confían en sus ídolos, ¿sí? Que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen manos, que tienen pies y no caminan. Pero nosotros, amados hermanos, damos gracias a Dios porque fuimos rescatados de la idolatría para ser parte de la iglesia del Dios viviente. Amén. Y Dios, a través de su palabra, continuamente nos busca todos los días a nosotros. Todos los días nos está buscando. ¿Para qué? Para limpiar nuestro corazón de toda impureza, de toda idolatría. Alabado sea por tener un Dios tan misericordioso.
Un Dios que tanto nos ama, ¿sí? Y que continuamente nos está advirtiendo constantemente, ¿sí? Ese es nuestro Señor, ¿sí? Así es que la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Señor es una iglesia conformada por creyentes que tengan un corazón solo para Dios, un corazón que ame a Dios por quién es Él y un corazón sin ídolos. Y un corazón sin ídolos. Que Dios bendiga su palabra y que cada día, continuamente, todos nosotros, los creyentes, estemos de rodillas orando: Señor, dame un corazón limpio. Señor, enséñame a ser humilde para reconocer mi pecado. Señor, instrúyeme con tu palabra, ¿sí? ¿Cuántos van a hacer ese compromiso en esta mañana? Vamos a orar entonces, ¿sí? Si usted gusta, puede ponerse de pie, hacer este compromiso con el Señor ahí en su lugar donde está. Porque ¿sabe qué? Algún día estaremos de pie frente a nuestro Señor Jesucristo rindiendo cuentas por qué hemos hecho, qué cosas hemos hecho con la palabra que se nos ha predicado. ¿Hemos sido oidores olvidadizos? ¿O la hemos hecho entonces, nos hemos apropiado y hemos hecho de la palabra de Dios la que rija nuestra conducta y nuestra vida? Pues hoy usted puede ponerse aquí de pie entre personas, seres humanos que somos, porque poniéndonos de pie estamos diciendo: Señor, yo quiero hacer este compromiso, quiero tomar esta decisión. Y darle gracias al Señor porque Él es paciente. Y que cuando estemos de pie allá, delante del Cordero, sea solamente entonces para adorarlo y no ser avergonzados. ¿Amén? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu verdad, por tu palabra. Señor, gracias por abrir nuestra mente, nuestro corazón y ver que podemos estar llenos de ídolos. Sin darnos cuenta, podemos estar viviendo de una manera engañosa, con buenos deseos, pero quizás, Señor mi Dios, con una motivación equivocada, errada. Y perdónanos si te estamos usando como un instrumento para que satisfagas esos deseos propios. Perdona a este corazón pecaminoso, Señor. Queremos que todos los días podamos acercarnos a usted en oración y pedirle que limpie nuestro corazón, que nos enseñe a ser humildes y que cada vez que vayamos a su palabra nos instruya. Y ayúdenos, Señor mi Dios, diariamente en estas batallas, en estas luchas. Pero gracias, oh Dios vivo, por tu paciencia, tu amor y tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos haciendo compromisos aquí en esta mañana, Señor. Porque algún día estaremos delante de su presencia rindiendo cuenta por nuestra vida. Y esperamos entregar un buen reporte de nuestra vida espiritual, de nuestros actos, de nuestras acciones. Gracias, Señor mi Dios, por este hermoso tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Para niños de 6 a 8 años, bienvenidos al aula Las Águilas. Se reúnen los domingos desde las 3 a 3:30 p.m. Para niños de 9 a 11 años, bienvenidos al aula Los Conquistadores. Se reúnen los domingos a las 3:45 p.m. vía Zoom.